Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional en Guadalajara, Jalisco, México. En este video les voy a mostrar de manera intermedia lo que es el retoque de una fotografía utilizando la técnica de separación de frecuencias. Tengo un curso básico de Photoshop en donde enseño herramientas muy básicas para hacer retoque de piel y próximamente grabaré un curso avanzado que tendré a la venta para hacer retoque detallado de piel. Entonces, bueno, pues este será un tutorial intermedio, más o menos para lograr lo que estamos viendo aquí en pantalla. Tenemos la foto original como fue tomada. Estos son ajustes básicos de Lightroom y vamos a buscar este retoque en Photoshop por medio de la separación de frecuencias. Entonces, bueno, les repito, esta fotografía es tal cual como fue tomada y aquí apliqué algunos ajustes básicos en Lightroom, sobre todo corregir un poco la temperatura de color, las altas luces oscurecerlas, las sombras aclararlas un poco. Tengo nitidez, esos son los valores que normalmente utilizo, reducción de ruido un poco, muy poco. Puse de reducción de ruido y sobre todo estoy corrigiendo desde el formato RAW, estoy corrigiendo las distorsiones de lente y las aberraciones cromáticas de lente. Estoy seleccionando también la calibración de cámara, el modo de retrato. Todo esto lo tengo que hacer previo a mi retoque. ¿Por qué? Para poderlo hacer desde el archivo RAW original. Entonces, una vez que tengo esto preparado, hago clic derecho en la fotografía y le digo editar en Photoshop y en unos segunditos la fotografía se va a abrir en Photoshop y pongan mucha atención con todos estos pasos que siguen. Estos pasos los tenemos que hacer una y otra vez cada vez que queramos hacer la técnica de separación de frecuencias. El paso número 1 sería duplicar la capa 2 veces. Entonces eso lo podemos hacer capa, duplicar capa, una vez y capa, duplicar capa otra vez. Hay que ponerles nombres, por ejemplo, color, vamos a separar las frecuencias. En una frecuencia vamos a tener el color y en otra capa vamos a tener la textura. Entonces, bueno, ahí están ya duplicadas y las estamos organizando. También para tener un poco más de orden vamos a agrupar las capas y esto lo hacemos desde el menú de capa, agrupar capas. Entonces aquí a esta le podemos poner a este grupo separación de frecuencias. Entonces, bueno, aquí tengo mis capas ya organizadas para prenderlas y apagarlas de manera un poco más fácil y más rápida. Entonces, el siguiente paso sería, vamos a seleccionar, si quieren, apagamos las demás capas, nos vamos a quedar solamente con la capa de color seleccionada y a esta capa le vamos a aplicar filtro gaussiano, desenfoque gaussiano. Aquí lo tenemos, desenfoque gaussiano. Esta es una foto, me parece que es de 18 megapíxeles. Los valores, dependiendo la fotografía que estén utilizando, la cámara que estén utilizando, van a variar. Normalmente yo sugiero entre 6, 8 hasta un máximo de 16, 18 píxeles. Me he dado cuenta que mi número mágico, por así decirlo, es radio 8 píxeles de desenfoque gaussiano. Aquí la clave es que veamos cómo se desenfoca, cómo se pierden algunas imperfecciones, pero que no perdamos el detalle de las líneas de expresión de los ojos, cejas, boca, nariz, etc. Entonces vamos a dejar un radio de 8 píxeles. Entonces, bueno, ya tenemos el desenfoque gaussiano en esta capa. El siguiente paso va a ser seleccionar nuestra capa, seleccionar y activar nuestra capa de textura. Y vamos a ir al menú de imagen, vamos a seleccionar la opción aplicar imagen y aquí tenemos que seleccionar la capa de color como origen. Vamos a seleccionar la capa de color y vamos a seleccionar aquí sustraer
Bueno, en inglés es subtract, no sé cómo utilicen el Photoshop. En español sería superponer. No, restar. Sería, si en inglés es subtract, en español sería restar. Y los valores que tenemos que utilizar por defecto siempre, estos sí siempre van a ser los mismos. Escala 2 y desplazamiento 128. Estos son los valores que siempre vamos a escoger. Repito, el origen, bueno, obviamente es la fotografía, el archivo que estamos trabajando, ¿no? La capa, hay que seleccionar la capa de color. El canal lo dejamos en RGB. El modo de fusión tiene que estar en restar. Opacidad 100%, escala 2, desplazamiento 128. Entonces hacemos clic en OK y listo. Tenemos aplicado ya filtro a la capa de textura. Lo último que tenemos que hacer es esta misma capa, seleccionar el modo luz lineal. Aquí está. Entonces ahora sí ya tenemos el cambio de fusión de esta capa a luz lineal. Entonces ahora sí, si se fijan, si activamos la capa de color, vemos la fotografía original, tal cual como la teníamos al principio. Entonces, si prendemos y apagamos nuestro grupo de capas para la separación de frecuencia, vemos la fotografía tal cual como nuestra original. Entonces, esto lo tenemos todo esto que hicimos es preparar nuestro archivo para hacer el retoque de separación de frecuencias. Antes de empezar a retocar, voy a aplicar una capa de ayuda, una capa de ajuste como ayuda. Entonces voy a apagar mi capa de color y mi capa de fondo. Voy a seleccionar solamente la textura y selecciono aquí en los ajustes, en mis herramientas de ajustes, niveles. Y entonces aquí en los niveles voy a hacer estos controles más o menos que queden muy al centro para ver este efecto que tenemos en pantalla. Más adelante les voy a explicar por qué hacemos esto. Entonces, bueno, tenemos nuestra fotografía original y lo que hay que entender que es un poco confuso, ¿qué vamos a hacer con estas capas? Bueno, en la capa de color vamos a retocar, vamos a igualar todo lo que sean los colores y vamos a dar volumen si queremos aclarar u oscurecer la piel. Entonces todo lo que sea aclarar, oscurecer o igualar colores lo hacemos en la capa de color. Y en la capa de textura vamos a corregir imperfecciones. Bueno, no sé si vieron por acá que hay un cabellito, algunas imperfecciones de la piel. Entonces todo lo que sean pues lunares o poro o imperfecciones más pequeñas, por así decirlo, eso lo hacemos en la capa de textura. Entonces vamos a desactivar todas las capas y vamos a trabajar solamente en la capa de color. Y aquí están viendo lo que les decía, vemos como la piel se ve como muy dispareja. Vemos borroso porque estamos trabajando sobre la capa de color que aplicamos filtro gaussiano. Entonces esto es perfectamente normal. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de lazo. Vamos a seleccionar desvanecer. Pues aquí vamos a estar cambiando los valores. Por lo pronto vamos a seleccionar 25 píxeles. Si activamos la opción de suavizar. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a seleccionar una parte de la piel. Vamos a presionar este botón para saber qué tanto degradado tenemos. Para previsualizar dónde estamos aplicando realmente nuestra selección. Entonces vemos que está bien la opción de desvanecer. Quizá podría desvanecer un poco más. Lo voy a hacer en 35 píxeles. Voy a volver a seleccionar esta parte. Presiono el modo de máscara rápida. Me gusta más la selección así, un poco más degradada. Y ahora voy a aplicar en esta zona un filtro gaussiano. Entonces desenfoque gaussiano. Y aquí vamos a estar también cambiando constantemente los valores. Normalmente
empiezo con las imperfecciones más grandes entre 30 y 35 puntos. En este caso, creo que 35 puntos es mucho, pero creo que va a funcionar para algunas partes. Ahí apliqué mi filtro gaussiano. No es necesario volver a hacer todo este procedimiento porque ya se quedó grabado este filtro con estos valores. Entonces, si presiono la tecla Command F, voy a volver a aplicar exactamente los mismos valores. Entonces, aquí estoy seleccionando y aplicando exactamente los mismos valores anteriores. Aquí voy a hacer algunos trazos con este desenfoque grande, por así decirlo, pero a medida que entro a zonas diferentes, voy a hacer este último aquí, a medida que entro a zonas diferentes, entonces ahora sí voy a hacer mi selección. Es más, la selección, el desvanecer, lo voy a ir bajando para que ya sea un desvanecido un poco más fino. Y voy a volver a seleccionar filtro, desenfoque. Aquí tengo ya un atajo, yo lo configuré, Command B, para poder acceder rápidamente a esta opción. Y ahora sí ya no voy a aplicar tanto desenfoque, voy a bajarlo a 20 píxeles y ahora sí voy a irme a otras zonas diferentes aplicando un poco menos de desenfoque gaussiano. Entonces, pues voy a trabajar unos cuantos minutitos o segundos en esta fotografía y ahora vuelvo con ustedes. Bien, si se fijaron aquí, evité estos bordes porque si hacemos aquí desenfoque gaussiano, esto no nos sirve, esto nos va a estorbar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos esto. Esto es lo máximo que me acercaría al borde y sobre todo aquí cuidar que la selección no esté invadiendo o no se esté saliendo de la zona de la piel. En la parte de la cara vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a igualar la textura. Nuevamente aquí como ya es un área más pequeña, quizá, vamos a ver cómo desvanecer. Vamos a empezar en 25. Vamos a empezar con valores altos otra vez y vamos a ir bajándolos conforme entramos a zonas más pequeñas. Aquí vuelvo a seleccionar la opción de desenfoque gaussiano. Vamos a subir a 25 píxeles para hacer algunos trazos con desenfoque intenso, por así decirlo. Si se fijan, la selección, la herramienta de lazo, no hago mi trazo en una sola vez. Lo hago poco a poco. No tengo el mejor pulso para dibujar, para trazar. Entonces, este lunar que estamos viendo, yo lo estoy quitando. Habrá personas que decidan no quitar este tipo de lunares, pero yo normalmente quito absolutamente todo. Esta fue una foto para una portada de una revista, entonces por eso también digamos que es correcto quitar imperfecciones o características de una persona. Si fuera un retrato y si fuera algo muy característico de esa persona, pues obviamente no quitaría lunares. Entonces aquí me estoy acercando a zonas ya más pequeñas. Voy a hacer este último desenfoque con estos valores y ahora sí ya voy a bajar un poco, desvanecer. Vamos a poner 15 píxeles y para poder hacer el desenfoque en zonas un poco más pequeñas. También voy a bajar el radio a 18 píxeles para que no sea tan exagerado y vamos a seguir en algunas zonas de la cara. Si se fijan, aquí hay muchos bordes, aquí es bastante delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la idea que estamos haciendo ahora con esta separación de frecuencias, pues es igualar los tonos, igualar los colores, que no se vea la piel manchada, sino que se vea más la textura, que se vea un poquito más como con un degradado más normal o más agradable los tonos de la piel, las sombras, los brillos.
que se vean un poco más difusos o más continuos, por así decirlo. Entonces creo que con esto podemos terminar con nuestra capa de color. Y bueno, ya en esta zona es muy pequeño, ya está bastante complicado utilizar acá el filtro y estamos en zonas ya más delicadas. Entonces nada más vamos a dejar esos trazos por ahí. Ok, deseleccionamos y vamos a ver el antes y el después. Vamos a activar nuestra capa de textura y vamos a prender la capa del fondo. Y ahora sí, vamos a ver lo que hemos hecho hasta el momento. Es la foto original y con retoque. Original y retoque. Y vemos cómo estamos con solamente cambiar, igualar los tonos. Vemos cómo pues nos ayudó bastante a librarnos de las diferencias de color en la piel. Una vez que terminamos de retocar las diferencias de color, de luz y de sombra, vamos a desactivar nuestra capa de fondo y nuestra capa de color. Nos quedamos solamente con nuestra capa de textura y vamos a activar la capa de ayuda de niveles. Entonces mantenemos seleccionada la capa de textura y ahora vamos a trabajar con la herramienta tampón de clonar. Vamos a utilizarla en modo normal. Vamos a utilizar la opacidad de 100. Esto es muy importante, utilizar la opacidad al máximo, el flujo al máximo. Y vamos a muestrear o trabajar solamente en la capa actual. El alineado sí vamos a mantenerlo alineado, y aquí lo que vamos a retocar, por eso me gusta trabajar con esta capa de ayuda, porque hace muy evidente lo que tenemos que retocar. Entonces aquí estoy viendo que tengo un pincel demasiado grande y con muy poca dureza, entonces voy a subir al máximo. Esto también es importante, trabajar con un pincel bastante duro. Ahí está ya mejor mi pincel. Se está perdiendo un poco y voy a trabajar con un tamaño bastante pequeñito. Aquí apenas si se está viendo, a mí me cuesta trabajo verlo, seguro a ustedes también. Entonces voy a trabajar con pinceles muy pequeñitos y voy a, por ejemplo, a quitar esta imperfección. ¿Qué hago? Copio de acá y pego acá. Está demasiado pequeño este pincel, vamos a subir un poco. Entonces aquí lo que estoy haciendo literal es copiar y pegar la piel, copiando de esta parte y pegando en esta otra parte. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, esta zona de textura es una zona normal. Esto se va a ver, esto no hay que retocarle nada. Lo que hay que retocar son los puntos como este y como este, que se ven demasiado negros, y algunas zonas que se ven demasiado claras, como por ejemplo esta zona que se ve demasiado clara, y quizá esta zona que se ve demasiado clara. Entonces, lo que veamos neutro, por así decirlo, no hay que retocarlo. Miren, acá estoy viendo, voy a copiar de acá y pegar acá. Entonces, todos estos, repito, son lunares, o algunos de ellos pues son lunares que ya ustedes decidirán si lo retocan o no lo retocan. Pero como les decía hace un momento, normalmente yo, cuando se trata de retoque, pues quito absolutamente todo. Entonces, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer durante los siguientes minutos, que lo voy a poner en cámara rápida para no aburrirlos, pues es eso: copiar y pegar. O sea, escoger una textura una textura buena, y pegarla en las zonas donde veo demasiado claro o demasiado oscuro.
Bueno, en la zona de la cara, como lo vieron, normalmente sí trabajaría tal cual como lo acabo de hacer, con un pincel muy pequeño, y estoy viendo que la espalda de la modelo está, pues tiene muchos lunares, pecas. Entonces, bueno, les decía, si quieren, bueno, se pueden dejar esas características en la piel, pero bueno, para este video pues estoy quitando absolutamente todas las pecas, lunares, etcétera. Entonces, pues son bastantes, y ya no lo voy a hacer con un pincel tan pequeño. Seguimos trabajando con la herramienta de clonar. Ya no lo voy a hacer con un pincel tan pequeño como lo estaba haciendo en la cara. Ahora ya seleccioné un pincel mucho más grande para tratar de hacerlo un poco más rápido. No es necesario trabajar en este modo, y lo voy a desactivar mi capa de ayuda y voy a aprender a activar todas las otras capas. Sigo trabajando en la capa de textura, solo que ahora lo voy a hacer viendo la fotografía completa, y esto es para quizá no perder tanto tiempo retocando textura o cosas que realmente no se van a ver en la fotografía. En la cara sí lo hago, en la cara sí soy muy cuidadoso, haciéndolo tal cual como les acabo de demostrar, pero aquí en esta zona de la cara, de la espalda y del brazo, ya lo haría de otra manera. Entonces aquí vemos que estoy avanzando mucho más rápido, con pinceles mucho más grandes, y quitando todas estas imperfecciones. Algo importante de la técnica de separación de frecuencias es que, si se fijan ustedes, aquí está muy oscura la piel, y si quiero quitar esto, normalmente eso no se podría hacer, pero como estamos separando el color, los tonos en una capa y la textura en otra, entonces por eso es que puedo hacerlo sin ser tan cuidadoso, por así decirlo, de dónde estoy copiando los colores. Entonces, bueno, creo que con estos ajustes es más que suficiente. Veo todavía imperfecciones, por ejemplo, en la capa de color. No sé si alcanzan a ver que acá en esta parte no se ve la separación de frecuencias, o mejor dicho, el desenfoque gaussiano. Entonces, para terminar, para hacerlo un poco más bien hecho este retoque, vamos a seleccionar desvanecer bastante bajo. Vamos a irnos aquí bien al borde. Vamos a previsualizar donde tenemos la selección, y el filtro desenfoque gaussiano vamos a aplicar un poquito de 10, y esto es solamente para las zonas más que están más a la orilla, que repito, son zonas que hay que trabajar con mucho cuidado, porque vamos a ver, tenemos el riesgo, miren, lo voy a hacer nuevamente intencionalmente, si trabajamos muy a la orilla, tenemos el riesgo de el vestido, en este caso, no sé si lo alcancen a notar, muy poco, que invade el brazo. Entonces esto hay que hacerlo con bastante cuidado. Entonces, bueno, pues esta es la idea de la técnica de separación de frecuencias. Y para terminar con este tutorial, vamos a ver el antes y el después. Bueno, no vamos a terminar todavía. Vamos a borrar ya nuestra capa de niveles, que fue solamente para ayudar. Entonces vemos el antes y el después. Claro que me tardé, no conté el tiempo, pero aproximadamente, no sé, 20 minutos en retocar esta fotografía, que es algo más o menos rápido. A veces tardamos 1, 2 o 3 horas en retocar fotos, y hay retocadores profesionales que le dedican 6, 8 horas a retocar una fotografía. Entonces, más o menos en 20 minutos esto fue lo que pudimos hacer. Y finalmente, bueno, veo algunas imperfecciones que sería cuestión de trabajar detalladamente. Aquí vemos cómo esta imperfección no salió, y eso tendríamos que corregirlo desde la capa de color. Efectivamente, aquí estamos viendo, y en este caso tendría que clonar, me parece, clonar con opacidad muy baja, al 20%. Aquí
para igualar más o menos el color de esta pequeña imperfección. Entonces, bueno, todo esto ya son detalles que hay que irlos haciendo con calma. Aquí ya los hice demasiado a la carrera y no está funcionando, pero bueno, esa es la idea. Voy a volver a seleccionar esta parte y desenfoque gaussiano. Entonces, bueno, ahora sí ya quedó un poco mejor. Y el paso final, esto para que muchos de ustedes estarán pensando que se ve demasiado retocada esta fotografía. Entonces, bueno, si no les gusta esta cantidad de retoque, si les parece demasiado retoque, pues siempre tenemos la opción de bajar la opacidad. Quizá aquí está el retoque al máximo, aquí está a 0. Entonces podemos escoger la opacidad quizá de un 75-80%. Estoy bajando la opacidad de todo el grupo de separación de frecuencias y ahora sí vemos cómo estamos dejando algunas de las imperfecciones cierta transparencia. Entonces, bueno, el retoque pues ya no está tan exagerado como hace unos momentos. Entonces, bueno, esto es la técnica de separación de frecuencias. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.